Bien, buenos días de nuevo. Vamos a por la tercera conferencia de esta sesión de mañana en este primer día y voy a presentarles a ustedes a doña Marián Caracuel Raya, que es presidenta de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa y directora de diferentes entidades y asociaciones vinculadas a la seguridad internacional y particularmente, como nos pudo demostrar el año pasado, en relación con la mujer. Ella es también, en el terreno formativo, ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es magíster en Seguridad y Defensa Hemisférica por la Universidad de Salvador de Bahía y diplomada por la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid, la Escuela Europea de Seguridad y Defensa de la Unión Europea, la Escuela de la OTAN de Oberammergau y el Colegio Interamericano de Defensa. Es decir, la defensa y la seguridad está de forma constante en su proceso formativo. Y es conocida en este campus Yuste. El año pasado tuvo ocasión de enseñarnos mucho sobre mujeres y conflictos, y este año nos va a enseñar también mucho, porque ella es experta en esta materia, sobre las relaciones de seguridad dentro de la Unión Europea, y para ellos le pusimos un título que yo sé que a algún embajador quizás no le gusta del todo: el sueño de una unión de la seguridad y la defensa. No es la ensoñación, sino son más bien aquellas ideas que perseguimos. En esa acepción nos hemos guiado. Sin más dilación, cedo la palabra, agradeciéndole su presencia entre nosotros, a la profesora Caracuel. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a don Miguel Ángel Martín Ramos y a Rosa Balás la amabilidad que tuvieron de contactar conmigo para estar nuevamente aquí en Yuste con ustedes, y también a los codirectores, Juan Manuel Rodríguez Barrigón y doña Pilar Trinidad, y a todo el equipo de trabajo de aquí de Yuste que realmente hace este evento posible. Y, por supuesto, a todos ustedes por su asistencia y por su interés en los temas de seguridad y defensa. Veo que hay muchos doctorandos y así es como yo voy a empezar también mi exposición, porque el tema que decidí abordar en esta jornada lo tomé del documento de reflexión sobre el futuro de la defensa europea presentado el pasado 7 de junio, en el que se dice: ya se han dado pasos ambiciosos hacia una unión de seguridad y defensa. Sin duda, tenemos que ver detalladamente de qué pasos se trata, pero para hablar de una unión tenemos que partir de unas fechas que marcan siempre el principio de una época y el nacimiento de otra nueva. Y en este sentido vamos a desarrollar este esquema que les presento. Sí, ahora lo hemos probado. Bueno, lo digo en esa página. Ahora. Que señalo aquí las fechas, ¿no? Sinceramente, desde el año 1945 hemos visto cómo después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a desarrollar una serie de eventos a nivel internacional que marcan el inicio de distintas etapas en materia de seguridad y defensa. 1989 marca otra etapa con la caída del muro de Berlín. 2001 es también marca un punto de inflexión en las relaciones internacionales como consecuencia de los ataques terroristas perpetrados en Estados Unidos, y actualmente nos encontramos en un nuevo periodo de reflexión en las relaciones internacionales que se produce como consecuencia de estos del Brexit, del denominado Brexit, entre otros factores, pero sobre todo por la presentación de diversos documentos que aquí se han hablado también anteriormente en las brillantes presentaciones anteriores, pero que van a marcar un nuevo periodo en
en el análisis del proceso de construcción europea. Y se dice que el sueño de la Unión de Seguridad y Defensa, podemos decir que el sueño de la Unión de Seguridad y Defensa se marca dentro de ese proceso ambicioso de construcción europea donde persiste la voluntad de compartir valores y objetivos no solo en el continente europeo, sino también fuera de nuestras fronteras. ¿Pero qué es un sueño? Aquí se ha mencionado y se ha resaltado por nuestros anteriores ponentes, pero a mí me gustaría partir de cómo lo interpreta el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que hay dos acepciones que me parecen muy interesantes. La primera de ellas dice, es un conjunto de imágenes o sucesos que se representan en la fantasía de alguien mientras duerme. Por tanto, estamos hablando de un estado de no conciencia, ¿no? Y la otra definición dice, es una cosa que carece de realidad o fundamento y en especial un proyecto, deseo o esperanza sin probabilidad de realizarse. Evidentemente, cuando hablamos de un sueño siempre tiene que haber unos protagonistas. ¿Y quiénes fueron los protagonistas del inicio del sueño europeo? Pues yo he elegido una frase que decía Robert Schuman en su famosa declaración del año 1950, que hablaba de ese sueño de paz. Europa realmente es un proyecto de paz. Se ha señalado aquí que es un proyecto político, pero también es un proyecto de integración. Y decía Robert Schuman, la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. Ya vemos aquí, por tanto, que en esa clara afirmación estamos hablando de esfuerzos, estamos hablando de peligros, estamos hablando de amenazas. Efectivamente, para hacer frente a esas amenazas hay que trabajar de muy diversas formas para intentar hacerles frente. Y a lo largo de estos años, de todas estas décadas, podemos decir, el sueño ha ido evolucionando y hemos tenido fracasos y hemos tenido éxitos, hemos tenido luces y hemos tenido sombras, aquí se han puesto de manifiesto. Entre esos éxitos, yo resaltaría también que actualmente estamos celebrando este mismo año el 60 aniversario del Tratado de Roma, estamos celebrando también el 30 aniversario del programa Erasmus, en el que gracias a este programa que tuve la suerte y el privilegio de poder realizar, pues se han formado 5 millones de europeos. Estamos también celebrando este año, en el mes de julio, el 20 aniversario de la cumbre de Madrid de la OTAN, que también para mí fue un hito muy importante. Y en definitiva estamos viendo que Europa va avanzando. Sí, por favor. A ver si... va evolucionando en materia, que ha ido evolucionando durante todos estos años. Pero los sueños también se representan mediante símbolos. A mí me gusta también detenerme en los símbolos, porque ¿qué símbolos ven ustedes ahí? Los símbolos se representan mediante banderas, lemas, himnos. ¿Qué banderas vemos en estas? En la anterior diapositiva? Pues yo, recogiendo documentación para preparar esta conferencia, me encontré con esta. Y aquí ha salido, ¿verdad? Es la primera vez que aparece la palabra unión, ¿no? La Unión Europea Occidental o Western European Union. Vemos en la parte izquierda cómo está la bandera de la Unión Europea, con 12 estrellas. 12 estrellas que representan la unidad, solidaridad y armonía de los pueblos de Europa. Y la Unión Europea tiene ese lema que es la unidad en su diversidad, que es un lema que debemos hacer siempre presente, día a día. Y también tiene su himno, que es la 9ª Sinfonía de Beethoven, o la Oda a la Alegría, que es de la Oda de la Alegría. ¿Y cuál es la bandera que aparece en la parte derecha de la diapositiva? La de la OTAN. ¿Y qué tiene la OTAN en esa bandera? Una brújula, ¿no? Decía Edward Shevardnadze cuando acabó la Guerra Fría que la OTAN, la brújula que simboliza la OTAN debe ser mucho más sensible, debía ser entonces mucho más sensible a la brisa que sopla en el área euroatlántica o en la proximidad de sus fronteras. Y este va a ser otro de los retos que en su momento tuvo que afrontar la OTAN. Pero ¿cuál es la que vemos en el centro? La bandera de Naciones Unidas. Yo sé que es una pregunta muy obvia y todos lo conocemos, pero precisamente en el capítulo 1, artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas, se señala cuál es el propósito primordial y principal
de esta organización internacional, dice, y es mantener la paz y la seguridad internacionales. Precisamente Naciones Unidas es la que representa en ese ideal de seguridad colectiva, que como consecuencia de que no se pudo llevar a cabo durante estos primeros años de creación de esta organización internacional, empezaron a emerger en virtud del artículo 51 de la Carta, que reconoce el derecho inmanente a la legítima defensa individual o colectiva, empezaron a surgir las primeras alianzas defensivas. Y así es como encontramos, muchas gracias, te lo agradezco, cómo surge el Tratado de Bruselas, por el cual nace la Unión Europea Occidental en el año 1948, si nos fijamos un año antes del nacimiento de la OTAN. Precisamente su artículo 5, voy a hablar en pasado porque esta organización ha dejado de existir, es la que reconoce ese derecho inmanente de una serie de países a defenderse en caso de agresión armada. Y así es como nace la primera alianza defensiva de carácter puramente intergubernamental. Al año siguiente, en el año 1949, nace la OTAN, efectivamente, ya Estados Unidos y Canadá deciden comprometerse con la seguridad europea y es donde en su preámbulo del Tratado de Washington se dice que la alianza se funda sobre los principios de democracia, libertad, imperio de la ley, donde las partes se comprometen a unir sus esfuerzos para la defensa colectiva y la preservación de la paz y la seguridad. Por tanto, ya vemos que efectivamente un conjunto de países que a partir de entonces se llamarán aliados, puesto que la Alianza Atlántica nace en el año 1949, pero a partir del año 1950 es cuando, como consecuencia de la Guerra de Corea, ya se crea una estructura organizativa, nace la OTAN como organización. Y, y en ese artículo mismo, tiene un mismo artículo, aunque podríamos comentar esto, que es el artículo 5, que reconoce la defensa colectiva de los aliados en caso de agresión armada. Fijaos que estoy hablando de agresión armada, o luego otros lo interpretan como ataque armado, pero en inglés y la versión francesa no es lo mismo, ¿eh? No estamos incluso jurídicamente, luego nos detendremos en el concepto de agresión. Pero lo que sí que me gustaría resaltar es que ya nacieron las dos alianzas defensivas que reconocen ese compromiso más duro que puede existir entre un conjunto de países, la Hard Security Guarantee, la garantía de seguridad más importante que puede existir entre países. Si bien podemos decir, y aquí se ha señalado muy bien por el embajador, que la UEO prácticamente dejó de funcionar porque entró en un estado de letargo existencial, mejor dicho, porque precisamente el vínculo transatlántico encarnado en la presencia de Estados Unidos en el continente europeo, pues iba a tener su mayor protagonismo. En definitiva, lo que vengo a subrayar es que así nacen las primeras alianzas defensivas, mientras, por otro lado, aparecen los primeros procesos de integradores supranacionales, como fue la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que permitió la gestión de toda una serie de recursos de carbón y acero bajo una autoridad supranacional. Luego vamos a ver también cómo sigue este proceso de integración, intentos de integración europea, y se lleva a cabo el diseño de una Comunidad Europea de Defensa que fracasó precisamente porque quiso en la Asamblea Nacional Francesa en el año 1954, porque quería tener este carácter supranacional, pero lo que sí es cierto es que los elementos políticos y económicos de este tratado pasaron a formar parte de lo que posteriormente sería el Tratado de las Comunidades Europeas, que junto con el Euratom se firmaron en Roma en el año 1957. Y la fusión de las tres comunidades, en fin, la CECA, la CE y la Euratom, se produjo mediante el Tratado de Bruselas en el año 1965, con una serie de autoridades también de carácter supranacional. Pero lo que quería reflejar con esta diapositiva es que si bien durante la Guerra Fría sobresalió la dimensión militar del concepto de seguridad, vamos a ver cómo precisamente fue la OTAN la que primeramente, en el famoso informe de los tres sabios del año 1956, decía que la seguridad ya no se enfocaba solamente a los aspectos puramente militares, también tenía componentes políticos, económicos y científicos. Y la UEO, 30 años más tarde, en el año 84, fijaos que aprueba en la plataforma sobre los intereses europeos en materia de seguridad. Ya no se habla tanto de defensa
territorial convencional, sino de ese campo más amplio que era la seguridad. La Unión Europea, vamos a ver que las comunidades europeas evolucionan. En el año 1986 se firma el Acta Única Europea, por el cual nace la cooperación política europea. Por tanto, estamos hablando ya de una etapa donde se van produciendo avances significativos, unos de carácter supranacional, otros de carácter intergubernamental, pero también me gustaría señalar que en esta etapa España cumplió un sueño. Y el sueño cumplido fue el de la internacionalización de su política de defensa, porque en el año 1982 entramos en la OTAN, en el año 1986 entramos en las Comunidades Europeas y en el año 1988 ingresamos en la Unión Europea Occidental. Parecía que estas tres organizaciones eran las que iban a liderar todas las transformaciones que se iban a desarrollar en el escenario europeo. Pero va a ser como a partir del año 1989 aparece una nueva etapa como consecuencia de que cae otro símbolo, el muro de Berlín, y por tanto había que llevar a cabo el proceso de la reunificación de las dos mitades de Europa. Y tuve la suerte de que el embajador Jorge Fuentes me regaló este libro cuando yo era doctoranda y me decía: Marian, hay que trabajar precisamente por aproximar las dos Europas en nuestro continente, ¿no? Y que seamos cada vez una unidad más estrecha. Y aparecieron nuevos fenómenos como la unificación de Alemania, la democratización de los países del Este y la ampliación, la secesión de estados de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la República Checa, Eslovaquia, las guerras en los Balcanes. Y este fue el detonante, creo yo, la de las guerras en los Balcanes, para que las comunidades europeas decidieran ya tomarse la seguridad en serio, y así fue como en el Tratado de Maastricht nace la PESC, la Política Exterior y de Seguridad Común, que tenía dos indefiniciones en materia de defensa, porque decía, bueno, abarcará todas las cuestiones relativas a la seguridad europea, pero en el futuro podrá desarrollar una política de defensa europea y en su momento, o sea, lo dejaba como en el aire, pues podrá avanzar hacia una defensa común. Por tanto, vamos a ver ya que la UEO se encuentra en una encrucijada, y la declaración que aparecía anexa al Tratado de Maastricht, ya la UEO viene a reconocer que la OTAN, a pesar de todo, sigue siendo la Alianza Atlántica el foro principal de consultas entre sus miembros y donde se decidan todas las políticas que tengan que ver con esos compromisos de seguridad duros que era la que encarnaba el Tratado del Atlántico Norte. Pero se producen avances importantes. Se traslada la Secretaría de la UEO de Londres a Bruselas y empieza a desarrollarse sus primeras capacidades, sus deseos de desarrollarse operativamente. Y así es como surgen las llamadas misiones Petersberg, que son misiones de gestión de crisis fuera del territorio de la Europa de entonces. Y son las misiones de humanitarias y de rescate, mantenimiento de la paz, de combate, de gestión de crisis, son llamadas también misiones fuera de área. Y para llevar a cabo esas misiones aparecieron unos conceptos muy importantes, y era el concepto de fuerzas a disposición de la UEO, que podrían luego posteriormente ser puestas a disposición de la OTAN, ¿no? Y así es como surgen el Eurocuerpo, sobre la base de la Brigada Franco-Alemana, Eurofor, Euromarfor, la SIAF, la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana, donde España participó, de tal manera que ya se definen las misiones y se definen qué tipo de fuerzas podrían llevarla a cabo. ¿Qué es lo que pasa? Que para llevar a cabo este tipo de misiones, la UEO no tenía estructura de mando y control. Entonces tuvo que recurrir a la OTAN para, en esa famosa declaración de Berlín, pues la OTAN decidiera prestar medios y capacidades a la Unión Europea en caso de llevar a cabo este tipo de misiones. Finalmente vamos a ir avanzando más rápidamente, pero entonces las comunidades europeas pues evolucionan y llegan a ese nuevo Tratado de Ámsterdam del año 1997, donde asumen las misiones de gestión de crisis que he mencionado anteriormente, y aparecen nuevas figuras, como todos ustedes saben, como fue la figura de Mr. PESC. Así es, o Mr. Política Exterior, que representó el señor Solana, y dentro de la política exterior de seguridad común empieza a desarrollarse mucho más la política europea de seguridad y defensa, la PESC.
La UEO ya se había dado cuenta que no tenía prácticamente capacidad de actuación y en la declaración de Marsella decidió que iba a asumir una serie de funciones residuales y otras traspasarlas a la Unión Europea. Pongo todos estos antecedentes porque efectivamente aquí ha salido el objetivo del Headline Goal acordado en Niza, hay un nuevo tratado. En este nuevo tratado ya se suprime toda referencia a la UEO precisamente porque el COPS, el Comité Político de Seguridad, va a asumir toda la dirección política y estratégica de las futuras operaciones militares. Llegamos al 11 de septiembre y eso, como he dicho antes, marcaba un punto de inflexión en las relaciones internacionales. Tenemos que pensar que en este momento el artículo 5, que parecía estar diseñado ante una hipotética agresión por parte del Pacto de Varsovia hacia Europa, precisamente sirvió para que Europa contribuyera a garantizar la defensa, los países aliados, mejor dicho, de Estados Unidos. Y se activaron un conjunto. Por primera vez se aplicó la cláusula de asistencia mutua y se adoptaron un conjunto de medidas, 8 en concreto, que sirvieron para hacer frente a esta nueva amenaza. Europa ya empezaba en un debate de reflexión. Era la presidencia belga entonces y se adoptó una declaración sobre el futuro de la Unión Europea en el que se decía dónde se va a incorporar la lucha contra el terrorismo en este nuevo escenario. Y así fue como precisamente España, que tuvo la presidencia después de la Unión Europea durante el primer semestre del año 2002, va a tratar de reforzar todo lo que va a ser la política europea de seguridad y defensa y, de hecho, la primera vez que se produce una reunión de ministros de defensa fue en España, en Zaragoza, para tratar de relanzar todo este debate. Y eso fue lo que permitió que poco a poco llegamos a la declaración OTAN-Unión Europea sobre la política sobre la PES, mediante la cual aquellos mismos acuerdos que había adoptado la OTAN con respecto a la UEO, pues ahora lo va a desarrollar con la Unión Europea y podríamos hablar luego más detenidamente del alcance de estos acuerdos Berlín Plus, pero sí que aparece una figura muy relevante que es el Deputy Secure, que es el comandante supremo de las fuerzas de la OTAN a nivel estratégico, que va a poder ser llevado a cabo por un europeo, principalmente, sobre todo británico, ¿no? Esto es muy interesante también. Seguimos avanzando y llegamos a la Estrategia Europea de Seguridad y Defensa, donde se aparecen nuevos desafíos y amenazas, se identifican objetivos estratégicos y se habla de cuáles son esas implicaciones estratégicas para Europa. En el Tratado de Lisboa se define con más claridad cuál es el papel de la Unión Europea en los asuntos exteriores y de la política de seguridad, si bien todas las cuestiones seguirán requiriendo la aprobación unánime de todos los Estados de la Unión, aunque con algunas salvedades. Vamos a ir viendo cómo lo más importante es que se modernizan las instituciones. Ya Javier Solana, que había sido alto representante, ahora aparece una alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión, y se amplían las misiones. Vamos a ver cómo por primera vez se asume la cuestión de la defensa propia o la defensa territorial, que es lo más exigente que puede haber como compromiso por parte de los Estados, y no solo la gestión de crisis. Además, fuera del territorio de la Unión, vamos a ver cómo se amplían esas misiones para incluir operaciones de desarme, asesoramiento y asistencia en cuestiones militares. Y también va a existir la posibilidad de que la Unión Europea encargue a un conjunto de Estados el desarrollo de una misión. Tenemos que tener en presente que precisamente en el año 2007 es cuando alcanzan la plena operatividad lo que se conoce como los battle groups, las agrupaciones tácticas permanentes, que fue un concepto que desarrolló también la Unión Europea, pero que desde entonces nunca se han empleado en ningún tipo de conflicto. Se establece la EDA, se ha hablado de la política de la PESCO, la cooperación estructurada permanente, y lo más importante, luego me referiré a ella más detenidamente, es que aparece otra nueva cláusula, que es la cláusula de solidaridad, el artículo 222, que precisamente también jugó mucho juego durante la etapa en que desgraciadamente donde se manifestaron una serie de amenazas terroristas en Europa y donde Francia por primera vez
tras los ataques terroristas del 13 de diciembre de 2015, decidió recurrir no a esta cláusula del Tratado de Solidaridad, sino al artículo 42.7 para considerar el ataque que se había producido como un ataque armado. En definitiva, vamos a ver que se ha evolucionado mucho y que la mejor manera de visualizarlo eso ha sido a través de todas las misiones que la Unión Europea ha venido desarrollando desde el año 2004 y 2005. ¿Por qué digo esto? Porque las primeras, la de la misión Altea, que es la que se desarrolló en Bosnia-Herzegovina y sigue en la actualidad, es la que se está desarrollando con medios y capacidad, con esa estructura basada en estos acuerdos Berlín Plus, pero también hay otra misión que en su momento se desarrolló, como fue la misión Armonía Aliada de la OTAN, que posteriormente pasó a la misión Concordia bajo este mismo tipo de acuerdos. Pero a partir de entonces, todas las demás misiones que ahí aparecen son misiones civiles y militares de gestión de crisis de la Unión Europea. ¿Y por qué surgen tantas misiones? Porque evidentemente el escenario internacional de la seguridad se transformó en todos estos años y debido a la emergencia del Estado, del autodenominado Estado Islámico, la manifestación de esos ataques yihadistas, terroristas y reivindicados por esta organización, la anexión ilegal de Crimea, la crisis de Libia, las amenazas terroristas en África, sobre todo si se fijan, todas las nuevas misiones aparecen en lo que son el Sahel, en la zona del Sahel, en el África subsahariana, y llegan desde Mali pues hasta la zona, si se fijan, del Cuerno de África en Somalia. Y precisamente, si aquí aparece este gráfico que lo puse prácticamente este fin de semana, ya en realidad deberá aparecer ahí una nueva misión de gestión civil, que es la que se acaba de aprobar en Irak para la reforma del sector de la seguridad. No me gustaría terminar esta parte de la exposición sin presentar muy brevemente cuál es el papel de España en todo ello, porque podemos decir que sin duda es muy significativo. Sé que quizás estos temas se tratarán mejor, pero aquí aparecen todas las misiones de España en distintos marcos, pero fijaos que si bien he señalado anteriormente que aparecía en la diapositiva que 5.000 personas civiles y militares trabajaban en misiones de la Unión Europea, en misiones España solamente en este marco tiene desplegado unas 768 personas. Fijaos, además España es el único país de la Unión Europea que ha estado en todas las misiones militares de gestión de crisis. Y para mí esto tiene mucha relevancia porque no solamente, como ahora que estamos celebrando el 5º aniversario de la marca España, no todos hacemos marca España, ellos hacen, los civiles y militares que trabajan en estas misiones hacen marca España, pero también ello ha sido posible porque durante todo este periodo se ha producido una reforma de nuestro marco normativo. Contamos con una ley orgánica de defensa nacional, contamos también con una estrategia de seguridad nacional, con una ley de acción y de servicio exterior del Estado y también tenemos una ley de seguridad nacional donde se reconoce el indiscutible papel que hace la defensa en la proyección de estabilidad fuera de nuestras fronteras. Pero también me gustaría que esta diapositiva se viera en el contexto de ese amplio alcance que tiene estas misiones de la Unión Europea en relación con otras que tiene la Unión Europea, la OTAN, Naciones Unidas, en el marco de coaliciones de la coalición internacional también, pero también incluso en el ámbito en otro ámbito como la que realiza las misiones Frontex, en donde también la Guardia Civil tiene un importante protagonismo para la formación de la Guardia costera, ¿no? Como son Tritón y Poseidón, y la Guardia Civil también tiene un papel muy importante en lo que es la Fuerza de Gendarmería Europea. Avanzamos ya haciendo un pequeño balance de lo que ha supuesto todos estos años de desarrollo de la política exterior y de seguridad común, para señalar en esta diapositiva esa importante evolución de pasar de una Europa de los 6 a una Europa de Schengen a una Europa de los 28. Y cómo precisamente ahora, si os fijáis en la parte inferior, ya aparece la bandera de la Unión Europea con el Brexit, y luego estuve en duda precisamente de cómo reflejar este desafío que supone también la llegada de la administración Trump
a Europa, porque indudablemente ha supuesto una redefinición de las relaciones y hay que ajustar de nuevo el puzzle en el que se sustentan nuestras relaciones. Hemos pasado de una etapa de confianza, de prestigio de Europa, quizás a una nueva etapa euroesclerótica, como se llama, o europesimista. Pero decía Javier Solana, cuando los problemas se acumulan, la atención se centra en el tema más cercano, pero cada día que pasa sin tomar una acción que necesariamente debe ser común es una oportunidad perdida. La cooperación es un imperativo existencial, permanecer inmóvil es un error. Y yo creo que es ahí como ha habido un conjunto de países dentro del ámbito de la Unión Europea que han tomado el liderazgo en este sentido. Junto, por supuesto, con las instituciones de la Unión. Y vamos a ver cómo nos encontramos actualmente en un compás de espera desde que el 26 de junio de 2016 se tuvo lugar el referéndum y el 29 de marzo de este año es cuando se ha invocado por primera vez el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Se ha producido un divorcio en el seno de la Unión que, como dijeron los ministros, y me gustaría que se fijaran en la foto superior derecha, de la Europa de los 6, de los países fundadores de la Unión Europea, pues debía hacerse cuanto antes mejor y cuanto menos doloroso sea, ¿no? Y esto fue las mismas ideas que manifestó también Su Majestad el Rey en su reciente visita al Reino Unido. Estamos en un periodo de incertidumbre, pero también de nuevas esperanzas, sobre todo para desarrollar esta política común de seguridad y defensa. Y ellos tuvo el anuncio de la salida del Reino Unido de la Unión se produce prácticamente cuando se presenta un Consejo Europeo el 28 de junio que tuvo tres importantes consecuencias. En primer lugar, vemos cómo en este mismo Consejo se aprobó la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, que ha sido elaborado 7 años después del Tratado de Lisboa y viene a reconocer la importancia de tener esa visión común para actuar mejor conjuntamente. Y en ese Consejo Europeo para mí tuvo mucha importancia las conclusiones, puesto que de nuevo se vuelve a resaltar que la cooperación OTAN-Unión Europea es esencial, que los retos son sin precedentes y que la Unión Europea debe estar enfocada tanto a los problemas del sur como del este. Y aquí esto es un tema muy importante porque a nosotros como españoles nos interesa mucho las cuestiones de seguridad que se plantean en el sur del Mediterráneo, así como defender que la OTAN debe tener esa visión 360 grados donde también se preocupe por los problemas de seguridad del sur. Y esto es lo que se viene a reconocer en la declaración que, de nuevo, acordaron los líderes de las instituciones europeas y el secretario general de la OTAN, acordada en la Cumbre de Varsovia, celebrada el 8 de julio de 2016. Pues bien, pocos meses después, en Bratislava, ya se reunieron los 27 países europeos para resaltar esa idea de que Europa podía avanzar y que podía avanzar con distintas velocidades. Y aquí fue donde ya apareció la actuación de las 4 potencias principales de Europa, desde mi punto de vista, como son Alemania, España, Francia e Italia, cuyos ministros de Defensa enviaron una carta para relanzar toda la Europa de la defensa. Y así es como poco tiempo después, en noviembre del año pasado, pues se fijó el plan de aplicación sobre la seguridad y la defensa, donde se fija lo que es el nivel de ambición que posteriormente sería aprobado por el Consejo Europeo de diciembre. Y aquí os he preparado un vídeo que me resulta muy importante y llamativo porque posteriormente en ese Consejo de diciembre ya aparece lo que es el paquete de la seguridad y la defensa, que consta de tres componentes, por así decirlo. Así lo vamos a ver brevemente.
Monday next week, we will be discussing with the foreign and defense ministers together an implementation plan that, in my view, should define a new level of ambition, that should outline the goals that the European Union and the member states would like to achieve. Ese nivel de ambición aparece reflejado en ese paquete de la seguridad y la defensa en el Consejo Europeo del 6 de diciembre. Y fijaos que el primero es responder a conflictos y crisis externas, contribuir a capacidades de los socios y proteger a la Unión y sus ciudadanos. Y para llevarlo a cabo, evidentemente, y aquí ya no me voy a entretener en ello, pero se aprobó un plan de acción de la defensa europea, cuyo componente fundamental también es el establecimiento de ese Fondo Europeo de la Defensa que ha señalado muy bien el señor embajador. Y posteriormente también otro pilar de este paquete de defensa sigue siendo la cooperación Unión Europea-OTAN. Se dice que estamos en una nueva era de interacción, donde la Unión Europea y la OTAN, sobre la base de esos principios de inclusividad, reciprocidad y transparencia, han adoptado un conjunto de decisiones muy importantes. Se ha señalado antes, pero me gustaría especificar que todas esas 47 áreas que se han identificado, no se ve muy bien, en la columna que está en la parte del centro de esa diapositiva, se está trabajando en 42 propuestas. Y estas son: cómo abordar las amenazas híbridas y aumentar la resiliencia de nuestras sociedades, cómo cooperar en operaciones, incluyendo en asuntos marítimos, y cómo mejorar las sinergias entre las misiones OTAN y Unión Europea. El tema de la ciberseguridad, el tema de las capacidades de defensa, donde la OTAN y la Unión Europea han estado trabajando en estos últimos años para armonizar sus iniciativas de pooling and sharing, que es la mutualización de capacidades, y la Smart Defense, que es la defensa inteligente. Otro área es la industria de defensa e investigación en materia de ejercicios y en materia también de desarrollo de capacidades en otros países. El embajador decía: la cooperación no es la excepción, es la norma, y es que eso es lo que se ha venido a potenciar en estos últimos meses. Pero llegamos ya al planteamiento de esta gran cuestión. ¿Dónde va a ser Europa? Eso fue lo que dijo el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en el Parlamento Europeo, en su discurso justo cuando se presentó el Libro Blanco sobre el futuro de la defensa europea. Y establece una serie de pistas que me parecen muy interesantes. Una de ellas dice: el poder blando ya no es suficiente cuando la fuerza puede prevalecer sobre la ley. Es una frase muy interesante. Dice: y el poder no coactivo y el poder coercitivo van de la mano. ¿Esto qué quiere decir? Que los aspectos duros y los aspectos blandos de la seguridad tienen que trabajar para tratar de solventar los desafíos a los que nos enfrentamos, la hard y la soft security, ¿no? Y lo que me ha parecido muy interesante es en este periodo de reflexión que el debate se está fomentando a nivel institucional y a nivel social. Y aquí tenemos cómo en los próximos meses pues el Parlamento Europeo, los Parlamentos nacionales, las autoridades locales, regionales y la sociedad civil están siendo invitadas a participar en estos debates. Se ha establecido un calendario de tal manera que hasta a junio de 2019, cuando se celebren las elecciones al Parlamento Europeo, ya se establezca cuáles de esos 5 escenarios de los que aquí se han mencionado anteriormente pues se va a llevar a cabo para la Unión Europea. Es curioso, y aquí voy a hacer un poco de cómo en la presentación de este informe a mí me llamó la atención y tuve que recurrir a la versión inglesa de la presentación del señor Juncker, cómo señalaban que el mercado único y el euro son políticas al servicio del hombre. Y yo me chocó muchísimo la atención, porque claro, siendo la directora de SWICE, Spanish Women International Security, pensé, es que hasta la hora de escribir discurso hay que tener perspectiva de género. Y no es lo mismo decir el mercado único y el euro son políticas al servicio de los ciudadanos que señalar que son políticas al servicio del hombre, cosa que evidentemente en el documento, en la versión del Libro Blanco sobre la defensa europea pues no aparece, ¿no? Pero sí que me gustaría resaltar que debemos cuidar todos los detalles a la hora de manifestar el potencial que tiene la Unión Europea y en el cual debemos involucrarnos todos. Seguimos avanzando y vamos viendo cómo en el año 2017 estamos en un año de celebración. Hemos celebrado en la Declaración de Roma
donde se señala que el futuro está en nuestras manos, y como también, le pongo esta pregunta en la diapositiva, se ha celebrado una nueva reunión o cumbre de la OTAN, y yo pregunto, ¿ha sido reunión o cumbre? Esto ha generado mucho debate, porque normalmente cuando son reuniones de jefes de Estado y de Gobierno se habla de cumbres de la OTAN, pero evidentemente la administración Trump acaba de llegar, no se le quiso dar ese nivel de importancia que tuvo el encuentro, aunque sí, por supuesto, la tuvo, pero en el sentido de que no se adoptaron decisiones importantes a la hora de continuar con las políticas de la alianza. Pero sí hubo una frase que a mí me gustó mucho de Trump cuando dice: he comprometido y comprometo a Estados Unidos en el artículo 5 de la OTAN, es decir, que sabiendo lo que había manifestado anteriormente, pues estaba todo el mundo a la expectativa sobre cuál iba a ser el papel que puede jugar la nueva administración Trump en el futuro de la seguridad europea. Y eso es de lo que se habla en el documento de reflexión sobre el futuro de la defensa europea y el Fondo Europeo de la Defensa, donde también se definen una serie de escenarios sobre hacia dónde podemos avanzar. Todo esto está en el debate, ustedes mismos pueden participar, porque aquí he puesto cuáles son las principales etiquetas donde pueden seguir todos estos acontecimientos, tanto de la OTAN como la Unión Europea, pero se ha creado otra que es la del European Youth Event, que es la que viene a patrocinar, a promocionar, mejor dicho, el Parlamento Europeo, con vistas a celebrar un gran encuentro el 12 de junio de 2018. Y en realidad, desde mi punto de vista, los escenarios que se plantean son muy similares, en el sentido de que habla de cooperación en materia de defensa, cosa que ya se hace, seguridad y defensa compartida, que también se hace, y defensa y seguridad comunes. Ese sería el tercer escenario que se contempla en el documento de reflexión sobre el futuro de la defensa europea. Pero sobre todo, en el último, yo veo el primero y el segundo muy similares: cooperación en materia de defensa y seguridad y defensa compartidas. Esto es un concepto, el de shared security, la seguridad compartida, que viene a reflejar esa necesidad de actuar conjuntamente en misiones de gestión de crisis para hacer frente a este tipo de amenazas, ¿no? La cuestión es si llegaremos a la defensa y seguridad comunes, sobre todo, como dice el documento, para hacer frente a todas formas de agresión. Eso es muy importante, porque el concepto de agresión está definido por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 74, pero no ha sido adaptado a la nueva realidad internacional. Entonces, vamos a ver cómo se habla de todas estas cuestiones. Y sin embargo, a pesar de que estemos en un periodo de reflexión, ya sí que he señalado aquí los grandes resultados que hemos alcanzado en este último mes y medio. El 8 de junio se crea esa capacidad militar de planificación y ejecución a la que se refería el señor embajador, el lanzamiento de la cooperación estructurada permanente, o lo que se ha llamado también el Schengen de la defensa, porque precisamente estas cuestiones se abordarán por mayoría cualificada de los miembros, como reconoce el artículo 42.6 y 46 y el protocolo anejo al Tratado de Lisboa sobre la cooperación estructurada permanente. Y he resaltado también esta iniciativa, que me ha parecido muy interesante, como el establecimiento de una célula de coordinación regional para el Sahel, en el que viene a reforzar la idea de que en el marco de las misiones civiles de la Unión Europea estamos viendo cómo se están desarrollando muchas misiones en esta región, y la Unión Europea va a cooperar con especialistas de seguridad interior y exterior del G5, que son Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger y Chad, para fomentar la cooperación transfronteriza y que sean ellos mismos, estos mismos países, los que traten de aportar pues la seguridad a los ciudadanos, que es de lo que se desea, y sobre todo integrar todas esas capacidades que se tienen en materia de diplomacia, cooperación al desarrollo, derechos humanos, estabilización de la gestión migratoria, etcétera. Y también se habla en el Consejo Europeo, que lo he resaltado aquí, del 22 de junio, de un tema que también me ha parecido muy significativo, y es la revisión del mecanismo Athena, que es el mecanismo que permite los gastos de lo que nos cuesta también
la defensa, ¿no? Está gestionado por la UEO y se plantea la necesidad de que muchas cuestiones se asuman como coste común de la Unión, puesto que los gastos operativos de muchas de todas estas misiones corresponden a los Estados miembros. Y eso también es un desafío también para los propios Estados y para la propia Unión. También se habla de la necesidad de incrementar esas potencialidades que tiene el Tratado de Lisboa con respecto al despliegue de los grupos de combate, etcétera. Y bueno, pues me gustaría concluir esta presentación resaltando una serie de ideas fuerza en la que yo sí que pienso que Europa es un ejemplo de superación de crisis internas y externas, vive un periodo de incertidumbre, pero sigue siendo crucial para la construcción de la seguridad y la defensa europea por dos razones. Por ser defensora de un sistema internacional basado en valores y normas como la promoción de la paz, la justicia, la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género, y también por representar un ejemplo de multilateralismo. Otra cosa con el multilateralismo, ya si lo adjetivamos, es un multilateralismo eficaz, como decía Javier Solana, pero bueno, de lo que se trata es de, como se señaló también el embajador, de cooperar con otros actores que son muy relevantes para la seguridad internacional, como puede ser la Liga Árabe, la Unión Africana, y la Unión Europea está haciendo también una verdadera labor de cooperación con todos estos países, incluso con todas estas organizaciones internacionales y con países socios, ¿no? Es un modelo único desde mi punto de vista de integración. Tenemos la Unión Económica Monetaria y vamos viendo cómo poquito a poco pues vamos avanzando en la gestión de este modelo, ¿no? Y se han dado para ello numerosos pasos a nivel político, de gestión civil y militar de las crisis, a fin de ajustar sus ambiciones a la nueva realidad que se presenta tras la salida del Reino Unido de la Unión. Y respecto a los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea, efectivamente son muchos y variados. Y aquí he puesto la cantidad de instrumentos en los que debería fomentarse una mayor sinergia entre todas las políticas de la Unión. Y fijaos cómo he subrayado una palabra que hay que tener la voluntad y la ambición política de implementarlo. Sé que a alguien aquí no le gustaba la palabra ambición, ha dicho que era una palabra hueca, pero sin embargo cuando se cumplen objetivos tú te tienes que marcar otros. Entonces yo creo que en la vida siempre hay que ser ambiciosos. Otra cosa que alcance son los objetivos. Me quedan 20 segundos y solamente resaltar que como se recogen los comunicados de la OTAN y de la Unión Europea, son organizaciones compatibles basadas en valores comunes y sobre todo que la defensa importa. Y no importa solamente a nivel gubernamental y nos interesa a nosotros como sociedad civil. Se ha criticado mucho ese modelo de integración europeo por la falta de conexión con la ciudadanía, pero decía De Gaulle, los pilares de la realidad de Europa son los estados, cada uno tiene su alma, su historia, su lengua propia, sus desgracias, sus glorias y sus ambiciones políticas. Tienen el derecho a mandar y el privilegio de ser obedecidos, pero en esta Europa de democracias yo creo que se ha producido un avance muy significativo y es que hemos avanzado de democracias representativas a democracias cada vez más participativas. Para ello, sin duda, hay que modernizar las culturas estratégicas de los países de la Unión y España, desde luego, yo creo que es un ejemplo de esta cultura participativa. Tenemos una estrategia de seguridad nacional. Se ha invitado también a la sociedad civil a formar parte del segundo Plan de Acción Nacional sobre la Resolución 1325, Mujeres, Paz y Seguridad, etcétera. En definitiva, ya viendo las cuestiones que se calan de cara a futuro, yo creo que podemos hablar de a corto, medio y largo plazo, en el que evidentemente como sueño o como fantasía no existe una unión de seguridad y defensa, pero el sueño sigue vivo. No tenemos un ejército europeo, pero sí tenemos instrumentos para poder llevar a cabo una gran cantidad de misiones que pueden hacer llevar los valores europeos a otras regiones asoladas por los conflictos a los cuales tenemos que tratar de contribuir para solucionarlos. Y luego, por supuesto, a medio plazo dependerá del difícil equilibrio entre la responsabilidad y la solidaridad de sus Estados miembros, de una defensa que cada vez tiene que ser más integrada en capacidades, presupuesto, fortalecimiento, industria de defensa, mercado europeo de la defensa y sobre todo también más operativa. Y a largo plazo todo dependerá de la posible cesión de soberanía en temas de seguridad y defensa ante amenazas comunes y no necesariamente compartidas, lo cual
actualmente, desde mi punto de vista, no se plantea. Decía Salvador de Madariaga, Europa es un cuerpo, es un alma también, pero no es todavía una conciencia, y para ello hace también hace falta el respaldo de los ciudadanos. Somos nosotros, las generaciones presentes y futuras, las que debemos seguir velando por estos 60 años de paz y de creación de ese gran proyecto de construcción de la Unión Europea en todas sus dimensiones, que tanto ha contribuido y contribuye al desarrollo económico y social y el bienestar de nuestros pueblos, y sobre todo también un actor muy importante para la seguridad global. El sueño sigue siendo incierto, pero desde luego, desde mi punto de vista, sigue siendo ilusionante. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Marian. Se ha ceñido más o menos a los tiempos y nos va a permitir tener unos minutos de debate, con lo cual se abrirá el turno a preguntas, como viene siendo habitual, pero yo antes no me guardo una y querría lanzársela. Los planteamientos que subyacen dentro de esta evolución que se nos ha demostrado, pues van acompasados con un clima de intervención en situaciones de conflicto por parte de la Unión Europea a través de lo que tradicionalmente se ha conocido como el poder blando. Una herramienta eficaz, pero permítame el matiz, relativamente eficaz en determinadas circunstancias. Cuando se plantea a día de hoy una profundización progresiva en relación con estas materias, con unas proyecciones que tienen visos de realidad, ¿qué incidencia puede tener, y esa es la valoración sobre la que pregunto, puede tener sobre lo que ya la Comisión ha anunciado? Quizás la técnica del poder duro también tenga que ser recurrente en determinadas circunstancias. Desarrolladas las capacidades y siendo las mismas operativas, pues con los límites constitucionales, entre comillas, que se nos imponen de respeto siempre por el orden jurídico internacional, ¿qué valoración le merece y qué posibilidades entiende que puede desplegar, dadas las dificultades que tradicionalmente en el pensamiento europeo y fundamentalmente en determinados medios diplomáticos que mayoritariamente, en mi opinión afortunadamente, impera entre los Estados, el recurso a la técnica del poder blando y el posible recurso a la herramienta militar como elemento añadido para la acción exterior de la Unión Europea? Bueno, este es un debate muy interesante sobre si la Unión Europea era también una potencia civil, y hasta hace relativamente poco tiempo ha comenzado a ser una potencia militar. Tenemos que pensar que la Unión Europea está integrada por una gran variedad de estados y no todos tienen los mismos medios y capacidades. Aquí he tratado de reflejar que hay un conjunto de países que sí tienen ese ideal de avanzar en el proceso de la construcción de una defensa europea. Pero tenemos que tener presente que los instrumentos que se tienen pueden ser civiles o militares, pero que las fuerzas, sobre todo las fuerzas militares, pueden ser empleadas, en el caso español, por ejemplo, tanto en el ámbito OTAN como en la Unión Europea. Las fuerzas son las mismas. Lo que difiere es el marco donde se va a llevar a cabo ese tipo de actuación. Entonces, ¿en qué tipo de marco puede llevarse esa actuación? Evidentemente, desde un punto de vista jurídico, la Unión Europea sí podría llevar a cabo todo tipo de misiones de gestión de crisis, hasta la más exigente, que son las misiones de combate. Pero ¿realmente existe la voluntad política en Europa de llevar a cabo ese tipo de misiones de gestión de crisis? Hasta el momento nos hemos centrado sobre todo en tareas humanitarias, de formación, de adiestramiento, u otras también más importantes, pero no hemos llevado a cabo ningún tipo de misión de este último tipo de misión, que es la más exigente. En ese caso, yo creo que en el caso de llevar a cabo
de tener que llevar a cabo ese tipo de misión, en la medida que el núcleo duro de la Unión Europea también son aliados de la OTAN y en la OTAN también hay otros aliados, pues será, en mi opinión, yo creo que seguirá siendo la OTAN la que siga llevando a cabo este tipo de misiones más exigentes, como ha demostrado, por ejemplo, la actuación de la OTAN en ISAF en Afganistán. ISAF es la International Security Assistance Force, que ha sido la fuerza de la OTAN, que ha estado durante muchos años en Afganistán y que ha sido sustituida por la fuerza Resolute Support. Entonces, ¿eso lo puede llevar a cabo la Unión Europea? Desde mi punto de vista, no, porque aparte, aquí se ha mencionado, hace falta proyección estratégica, capacidades militares, y estamos trabajando en ello. Bueno, yo me incluyo, pero realmente pienso que la Unión Europea es una potencia civil indiscutible, tiene medios diplomáticos de cooperación al desarrollo que la OTAN no tiene, y es curioso, hemos hablado de los acuerdos Berlín Plus, de los acuerdos de Berlín Plus. También se hablaba en otra época de los acuerdos Berlín Plus in reverse. ¿Eso qué significaba? Que si la OTAN, ya que la Unión Europea tiene todo ese potencial civil, pues que la OTAN pudiera utilizar los medios civiles que dispone la Unión Europea. Y sin embargo, a ese tipo de acuerdo nunca se ha llegado. Pero esto ha estado siempre en el debate, ¿no? Hay una variedad de instrumentos, las organizaciones internacionales integradas por sus países miembros, que son los que deciden sobre la base de la unanimidad en la Unión Europea y sobre la base del consenso en la OTAN, decide cuál utilizarlos y en qué mejor contexto, ¿no? En definitiva, hoy en día lo que sí es importante, y quizás no he resaltado, pero lo tenía puesto en mis diapositivas, es que hoy en día las dos organizaciones comparten el concepto integral de la seguridad, que significa que hay que combinar instrumentos de todo tipo, de diplomacia, de desarrollo, militares, etcétera, de inteligencia, para hacer frente a las crisis en las que nos encontramos, ¿no? Y en las que deciden comprometerse a resolver. Muchas gracias. Yo he hecho la primera, ¿a quién le toca la segunda? Es Julio, ¿verdad? Sí. Sí, muchísimas gracias por la exposición, porque la verdad ese matiz histórico nos otorga una riqueza, pues eso, valorativa para apreciar cómo la construcción es un proceso dinámico, no es algo que surge de la noche a la mañana, sino que se va construyendo con hitos. Y uno de esos hitos a los que yo quería hacer mención y recordar es un conflicto que tuvo lugar a finales de los 90, que seguro que lo tiene muy presente porque sirvió para acicate de alguna manera a los líderes europeos para darse cuenta que era necesario actuar en la esfera de la defensa. Me estoy refiriendo a la guerra de Kosovo. Entonces, es un problema que tuvo su larvación. En ese momento, lo dijo esta mañana el embajador, los conflictos tienen esas tres fases, la preparatoria, la fase armada y la reconstrucción. Y en la preparatoria, la Unión Europea, la Unión hizo todo lo que pudo. En Rambouillet no se llegó a una solución. Pero claro, luego vemos que ahí de la preparatoria a la fase armada ya no entra la Unión Europea, a pesar de tener una Unión Europea Occidental que en 1992 con Maastricht estaba plenamente operativa. Todavía no se había activado Ámsterdam, porque Ámsterdam entra en vigor en 1999, en mayo, no lo habían ratificado, tardaron 2 años, pero luego quien interviene es la OTAN, y luego después, en la reconstrucción, ahí sí, vuelve otra vez a activarse la Unión Europea. Entonces es esa ambivalencia, esa diferencia de actitudes. Para una cosa que es el hard power no actúa, pero para otras el soft sí, para la reconstrucción. Y luego lo que viene a ser la pregunta es, el proceso que se inicia con Niza, con el Tratado de Niza, nos sirve para progresar. O sea, ¿el propio conflicto serviría o no serviría para que evolucionase la letra de los tratados en la conferencia intergubernamental comenzada con los portugueses en el primer semestre del año 2000 y luego continuada con los franceses? ¿Fue una cuestión que la tuvieron en cuenta a la hora de cambiar la letra de los tratados o directamente dijeron, no, seguimos manifestando que nuestro interés es darle prioridad a la OTAN en vez de crear unas estructuras plenamente europeas para que este tipo de conflictos que pasan a las puertas de Europa intervengan los europeos? Bueno, fija, has señalado cosas muy interesantes. Gracias también por este recuerdo de la situación histórica que vivimos no hace mucho tiempo, sobre todo en las guerras de los Balcanes y en concreto en Kosovo. Respecto a la actuación internacional que allí se realizó, que fue en el marco OTAN,
pues sin duda se debió a que en ese momento, desde mi punto de vista, la política europea de seguridad y defensa estaba muy incipiente. Estamos hablando del año 1999, creo recordar, ¿no?, que es cuando ya se producen los primeros bombardeos y el conflicto ya realmente pues, supuso en primer lugar pues, la manifestación de un fracaso para tener que recurrir a ese tipo de utilización de instrumentos, ¿no? ¿Por qué actuó la OTAN y no la Unión Europea Occidental? Evidentemente, yo creo que lo he venido a resaltar en mi exposición. La Unión Europea Occidental era una institución política, no tenía ni estructura, no tenía una estructura militar integrada, y unas fuerzas, ¿no?, una estructura de fuerzas que pudiera llevar a cabo este nuevo tipo de misiones. La única organización internacional, y de hecho ahora que pues, se está trabajando en ello, ¿no?, que dispone de una estructura militar integrada a todos los niveles, a nivel estratégico, operacional y táctico. Esa es la OTAN. Entonces los países europeos, los países aliados en este caso, decidieron utilizar la fuerza ante las continuas violaciones recordemos que estábamos hablando en aquella época de violaciones de derechos humanos, de violencia étnica, ethnic cleansing. Entonces en ese momento todo el conjunto de los países aliados decidieron actuar para hacer frente para tratar de parar el conflicto. Entonces también había un debate a nivel sociedad y en la propia OTAN se decía o vamos fuera, out of area decían, o out of business, ¿no? O nos vamos fuera o desaparece la OTAN, porque evidentemente nadie pensaba que lo que garantizaba la OTAN, que era la defensa territorial de sus Estados miembros, nadie esperaba, durante todo el periodo de la Guerra Fría no se produjo la manifestación de alguna amenaza. Entonces, ¿para qué tienes tú un instrumento que está muy bien tenerlo, por si acaso, desde mi punto de vista, porque es un seguro y una garantía en caso de que se produzca un ataque armado, si cuando tú tienes desafíos que están a las puertas de tus fronteras no puedes gestionarlos? Entonces, ahí fue donde los aliados, sobre la base del consenso, decidieron actuar. Me acuerdo que estaba Javier Solana entonces, de secretario general de la OTAN, y yo reconozco que por las conversaciones que tenía también en foros de debates como este, que la verdad es que era un dilema también tremendo, porque llegar a tener que utilizar la fuerza para tratar de resolver un conflicto, pues es muy grave, pero es que dentro del contexto internacional el uso de la fuerza se contempla siempre como last resort, se dice, como último recurso. Entonces eso es cuestiones ¿y qué pasaba mientras tanto? Si estaba hablando de la Unión Europea Occidental, ¿qué pasaba con la Unión Europea entonces? La Unión Europea entonces es que, además fue curioso, fijaos cómo se definieron primero las misiones Petersberg. O sea, tú dices qué misiones vas a hacer, pero ¿quién las va a dirigir? O sea, el COPS, la definición del COPS vino después, ¿no? O sea, que primero se define, como decía Eduardo Serra entonces en su momento, hemos definido de que necesitamos un músculo, pero lo que necesitamos es cerebro, ¿no? Ya hemos definido qué tipo de misiones vamos a hacer, pero ¿quién las hace? ¿Quién asume el control político, la dirección estratégica de ese tipo de misiones? Entonces la Unión Europea era una potencia civil, ahora ya estamos viendo cómo va evolucionando, pero por supuesto la Unión Europea en ese momento no tenía capacidad desde el punto de vista de actuación, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se presenta usted, por favor? Mi nombre es Andrea García Rodríguez, soy estudiante de Relaciones Internacionales en la Complu, en la Universidad Complutense de Madrid, y mi pregunta es que ¿hasta qué punto podrían cohabitar la OTAN con esa nueva estrategia de defensa que tiene la Unión Europea, y si al fin y al cabo no se convertiría en una OTAN 2.0 que al final fuera pues lo mismo sin Estados Unidos y sin olvidar el resto de aliados que lógicamente no son Estados Unidos? Bueno, has utilizado una palabra muy interesante, el tema de la cohabitación, ¿no? Y has hablado de la OTAN y de la estrategia. Yo creo que en realidad no se cohabita entre una organización internacional y una estrategia de la Unión Europea, se cohabita entre organizaciones internacionales, las cuales cada una de ellas tiene sus propias estrategias. La Unión Europea, ahora la estrategia global,
Y la OTAN tiene su concepto estratégico, del cual no hemos hablado porque tampoco era el caso. Pero es curioso cómo el concepto estratégico de la OTAN, el primero que se adoptó después de la caída del muro de Berlín, fue en el año 1999, que viene a recoger todos estos problemas que se planteaba entonces de gestión de crisis fuera. Y luego también el concepto estratégico de Lisboa, de la OTAN, del año 2010. Y tú comparas el documento estratégico de la OTAN con la estrategia global de la Unión Europea y encontrarás párrafos similares en donde se viene a resaltar la importancia de la colaboración entre ambas organizaciones internacionales. Necesariamente tienen que cohabitar. Desde mi punto de vista, necesariamente tienen que cohabitar, porque unas cosas la podrá hacer una mejor con medios de otra, o no, o de forma autónoma, y para eso es muy importante decir qué capacidades tenemos, en qué marco actuamos, y en definitiva lo que yo pienso es que cuantos más actores hayan que puedan contribuir a la paz y a la seguridad, mejor, y sobre todo cuanto mejor se coordinen, mejor. Y ahora mismo esa cohabitación, a lo mejor de la que tú hablas, sí que aparece representada muy gráficamente en los continuos encuentros, que por cierto no he mencionado una foto, que se mantienen a nivel secretarías generales, secretario general de la OTAN, secretaria Mogherini también, con el presidente Juncker y Tusk también. Pero también fijaos que he puesto una foto que para resaltar la relevancia también que van asumiendo las mujeres en este campo, que es como el 22 de junio, creo recordar, está ahí, tuvo una reunión entre OTAN, Unión Europea a otro nivel, donde la señora Gottemeller, que es la segunda de la OTAN, el primer cargo que asume una mujer de tan alto nivel en la OTAN, pues se entrevista con la señora Mogherini también para tratar todo esto. Quiero decir con esto que el diálogo y la interacción debe ser continua a todos los niveles, político y sobre todo ya en los staff talks, que se dicen, los encuentros a nivel equipos, y luego por supuesto también cuando se desarrollan operaciones militares sobre el terreno, ¿no? Muy bien. Borja, buenas tardes. ¿Qué tal? Borja Seras, director de la Oficina de Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Mariano, un placer verte de nuevo. No sé cómo lo ves tú, pero me pregunto si, porque a veces todavía tengo la sensación que seguimos hablando de la Unión Europea y la OTAN como entes diferentes, pero la OTAN con algunos matices es una Europa Plus. Son casi los mismos Estados miembros, más Estados Unidos, Canadá y dentro de un tiempo Reino Unido, que no está en la Unión Europea en principio. Pero quiero decir, en algunos términos es casi la misma membresía y son los mismos estados que deciden también en algunos casos si es más lógico actuar a través de la Unión Europea o actuar a través de la OTAN, y algunas cosas en las que la OTAN ha demostrado ser buena porque tiene décadas de formación, mando y control, etcétera, militar, mientras que la Unión Europea es buena para otro tipo de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto la OTAN en funcionamiento fuera de Europa, es bastante impresionante. He visto la Unión Europea, algunas misiones, por ejemplo, en Balcanes, y trabajé con ellas, es menos impresionante, pero también la Unión Europea hace cosas impresionantes, por ejemplo, la Operación Atalanta, etcétera. Pero lo que quiero decir es, me pregunto si seguimos hablando de marcos, cuando lo que importa, al fin de cuentas, es que una serie de estados clave, en este caso estamos hablando de Francia, Alemania, etcétera, los estados realmente militares en Europa y el Reino Unido se ponen de acuerdo para el tipo de misión. Y yo creo que lo importante, y esta es una opinión, que es que Europa en su conjunto responda a los desafíos comunes. Yo creo que el marco es menos importante. Entonces también habría que pensar en una Europa sin la OTAN, pero desde el momento que Estados Unidos sigue contribuyendo no sé cuántos, 2/3 partes del presupuesto, sí, 3/5 partes del presupuesto de la OTAN, 75%, ¿no? 70%. Seguimos en la misma dependencia. Entonces no queremos gastar más, y tampoco queremos depender de Estados Unidos, pero tampoco, o sea, es un círculo vicioso, ¿no? Por eso te digo esta idea de superar los marcos. Para mí el marco es muy importante porque el marco es lo que da legitimidad a la hora de actuar, ¿no? Que tu actuación se lleve a cabo en el ámbito de la OTAN o de la Unión Europea, que venga respaldado por unos propósitos y principios que aparecen estipulados en un tratado fundacional o en el Tratado de la Unión Europea, eso es muy importante. Jurídicamente vinculan a los países miembros.
actuar fuera de esos marcos daría lugar a coaliciones. Y las coaliciones, como vemos que se están desarrollando actualmente una para hacer frente al terrorismo de Daesh, ¿no? Entonces, la legitimidad de esa coalición internacional, ¿por qué marco viene amparado? Pues por otro marco de otra organización internacional, que son las resoluciones del Consejo de Seguridad. Entonces, y ahí entramos en otro debate, las posibilidades de las coaliciones ad hoc, ¿no? Y esto puede, la primera coalición, las primeras coaliciones, pues hemos visto a lo largo de todas estas décadas han ido sentando precedentes, ¿no? La guerra de, acordados de cuando Irak invadió Kuwait, y ya hubo una coalición internacional para hacer frente a una agresión de un Estado contra otro Estado. Luego, cómo se actuó en el marco OTAN para hacer frente al problema de Kosovo. Pero, efectivamente, cuando tú tienes que actuar a nivel internacional, fuera de tus fronteras, y esto es un tema muy interesante también, pues tienes que ir con una sólida base legal que te lo ampare. Pero es que además hay un tema que a mí me llama mucho la atención y que traslado aquí porque estamos en un foro de debate. Hemos visto cómo la Unión Europea ha ido asumiendo las misiones hablo de la legalidad y el marco, ¿no? Ha ido asumiendo cada vez más misiones que ha ido incorporando a sus tratados. Hemos visto la evolución desde los tratados de las comunidades europeas a todos los demás hasta llegar al actual de Lisboa, asumiendo las misiones Petersberg, ampliándolas, y todas estas están en el Tratado de Lisboa. La OTAN, por ejemplo, ha asumido todas estas misiones de gestión de crisis en conceptos estratégicos, que son muy relevantes, pero no son jurídicamente vinculantes. Lo que pasa es que luego, a la hora de decidir de llevar a cabo una misión, el Consejo Atlántico y además todas las que está haciendo la de ISAF, todas están amparadas por resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el marco es muy importante y evidentemente hay muchos países europeos, 21, que son miembros de la OTAN. Y efectivamente durante un tiempo se estuvo hablando, durante toda la Guerra Fría, que en realidad eso del vínculo transatlántico sustentado sobre dos pilares no era cierto, porque era un pilar que pesaba mucho, el de Estados Unidos y Canadá, y un pedestal, se decía, los países europeos. Ahora ya somos dos pilares. Yo desde mi punto de vista, donde el vínculo transatlántico sigue siendo muy importante y para mí necesario en este mundo de desafíos globales, pero donde la Unión Europea, y veremos a ver el resultado de este debate sobre su futuro, veremos a ver si avanza también a esa Europa de las velocidades, donde evidentemente yo creo que España sí que tiene un rol protagonista. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Marian. El tiempo se nos ha acabado, pero siempre existen esos tiempos perdidos en los pasillos en los que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta guardada, pues se la puede formular a nuestra ponente. Te agradezco de nuevo tu presencia entre nosotros y la ponencia que nos ha dado. Un honor, gracias. Muchas gracias.